Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Capítulo Más. Tu Benvenuti. podcast favorito de literatura, básicamente porque es el único que escuchas. Por ahí leímos unos comentarios así y estamos muy agradecidos de su cariño, su recibimiento demasiado afectuoso, la verdad, que dejaron los comentarios del video pasado que tuvimos con Gonzalo. Le mandamos un abrazo a Gonzalo a la distancia. Gran invitado, gran Por la invitado. vuelta, gran invitado, gran invitado. Eh, Se adecuó muy bien al podcast. Y bueno, los mensajes que dejaron por este inicio de la segunda temporada, un tanto accidentada, digámoslo, Sí. porque no pudimos grabar durante unas semanillas, pero ya estamos con todo y vamos a poder traerles nuevos capítulos todos los domingos. No estoy solo, me acompaña mi amigo Claudio desde Japón. Hola gente, ¿cómo están? Primero que nada, partir por agradecerle a don Gonzalo, que estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Hace cuánto rato fue? ¿Hace 2 o 3 semanas? Sí, más o menos. Agradecerle su participación porque de verdad estuvo muy bueno ese capítulo, lo pasamos muy bien, él es muy simpático. Y nada, síganlo en sus redes sociales. Y espérenlo, yo pienso que vamos a volver a tenerlo en nuestro podcast en algún momento. No en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Él no lo sabe. Él se Él no está lo enterando sabe. en este minuto que vamos a tenerlo para un capítulo especial No, no, no. de un libro en especial. Y no, y tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Y nada, como decía Danilo, ha sido un poquito accidentado este inicio de segunda temporada. Principalmente, bueno, no ni por Danilo ni por mí, sino que por cosas que van ocurriendo en la vida. Yo estuve un poquito enfermo, Danilo tenía algunas responsabilidades también por ahí, entonces se fue aplazando más de lo debido, pero ya estamos de vuelta. Vamos a subir este capítulo el domingo 21. Y el siguiente domingo va a haber capítulo también confirmadísimo. O sea, ya no nos vamos a saltar a menos que pase algo muy malo, ¿no? Pero ahora sí vamos a estar como con regularidad subiendo capítulos y grabando y haciendo cosillas. Sí, digamos que este capítulo se está estrenando el día más importante de septiembre, que no es el 18 de septiembre, sino que el día del cumpleaños del señor Stephen King. ¡Ajá! El día del señor Stephen King. Sí, vamos a hablar un poco de Stephen King. Vamos a mencionarlo por su natalicio. Y por algunas cosas que han ocurrido en redes sociales con él, ¿no? Algunas positivas, como el estreno del Fugitivo, otras menos positivas, como esta polémica que tuvo por unos comentarios sobre el asunto de Charlie Kirk, el comentarista político conservador estadounidense. Pero bueno, eso es para el final. Y también vamos a hablarle un poquito de lo que estamos leyendo y de lo que hemos leído. Pero, como muy bien dice Danilo, este es el mes de la patria, ¿no? El 18 de septiembre y todo lo que lo rodea. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, empanada de pino sin pasa. Eh, y dijimos, Empanada de puta, queso. empanada de queso, camarón queso, también muy buena. Dijimos, tenemos que hablar de autores chilenos, tenemos que hablar de literatura chilena, pero sin ningún tipo de... No nos vamos a detener en un autor en específico, sino que vamos a hablar de nuestras experiencias personales con la literatura chilena y con los autores y sus obras, ¿no? Vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que hemos leído hace poco, de lo que quizás no nos gusta tanto, pero en fin. Va a ser una conversación más distendida sobre literatura chilena, esa literatura que tanto nos gusta y que tanto nos estimula y a veces nos produce dolores de cabeza. ¿Y por qué no hablar de algunas polémicas también por ahí? No estaría de más. Sí, Danilo, puede ser. ¿de quién quieres hablar Eh, tú al principio? ¿O qué obra quieres hablar? ¿De qué se te antoja conversar? yo quiero hablar de un autor muy interesante. Pero bueno, antes de partir, quiero decir que el podcast igual he escuchado fuera, Claudio. Mm, No sé si sabías. Ah, ya. no tenía idea. Y entonces, me imagino que los del extranjero quizás no van a conocer a todos los autores que vamos a mencionar aquí, pero algunos sí, porque son muy famosos. Eh, Chile, país de poetas. También. Entonces, si no los conocen, todos los libros que vamos a mencionar, los que vamos a recomendar, como siempre lo hacemos, van a estar en la descripción con un link, con un enlace de Busca Libre, donde todos los libros que recomendamos van a estar en la misma lista. Tal cual. Habiendo dicho eso, también si están en la descripción, aprovechen de darle un like, de suscribirse al canal, si no lo han hecho, porque nos ayuda a seguir creciendo y poder seguir entregándole capítulos domingo a domingo. Por Por eso no lo favor. hemos hecho, ¿ven? Ah, ya. Ah, sí, porque no se han suscrito lo suficiente. No han dado suficientes likes.
Yo quiero hablar, ahora sí metiéndonos en materia, de A un ver, autor chileno que a mí me gusta muchísimo, que es mi autor favorito chileno. allá, Eh, palabras he mayores. tenido la suerte de conversar con él también 2 veces. Mm. Y es un tipo muy buena onda. Yo estoy hablando de Alejandro Zambra. Ah, un Y tipazo, un tipazo. bueno, que Claudio también lo conoce A mí me hizo bastante clase a bien. mí. Análisis de textos Claro. literarios se llama el curso. Cacha. ¿Sí? Sí, sí. El Sí. ODP. Bueno, Bueno, muy bueno, muy bueno. ya. Extraordinario. A mí es un tipo muy Eh, inteligente y tiene un humor muy especial. Pero dale. yo de Zambra he leído casi toda su literatura, casi toda su obra, de verdad. Creo que me falta Facsímil y por ahí otro libro más. Ahora estoy leyendo No Leer, que es una serie de ensayos de Zambra que, es- que en realidad son una serie de columnas que escribió para un diario y se recopilaron todas esas columnas. Ahí está, lo está mostrando el señor Claudio, directamente desde Japón. Yo en Japón, weón. Em, una recopilación de columnas que están en ese libro y son súper interesantes. Sobre todo yo ese libro se lo recomendaría a los escritores en formación y ya consagrados, y a los amantes sobre todo también de la literatura de Zambra. Porque tiene como cosillas muy, muy, muy ricas, muy interesantes, que toca a varios autores chilenos, cómo ve la literatura él, cómo ve el acto de comprar libros y no leerlos, cómo ve también el acto del escritor cuando está enfrancado en una novela, cuando no se le ocurren ninguna idea o cuando tiene muchas ideas para escribir. Eh, y así, un sinfín de cosas relacionadas con la literatura que son muy interesantes en ese libro que yo estoy leyendo ahora. Este. Eh, sí, Que tiene una pero portada antes yo muy kawaii. empecé, sí, un Gato. gatito leyendo. Convengamos que a Sam le gustan estos los gatos negros, Sí, parece. sí, sí. En poeta chileno también hay un gato en la portada, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Y, y bueno, yo partí leyendo a Zambra con Bonsai, que me imagino que es su obra, creo que hasta poeta chileno era su obra más famosa. Yo diría que Puede ser, sí. Puede ser. Está entre Bonsai y Formas de Volver a Casa, pero yo creo que Bonsai por lo menos claro, fue la que también. hizo más ruido porque es su primera novela. No es su primera obra. Su primera obra es un poema largo que se llama Mudanza. Que yo creo que tuve la suerte de escucharlo a él recitarlo alguna vez en la UDP, weón. Mira, mira Sí, sí. vos. Y luego de Mudanza él publica Bonsai, que es una novela brevísima, no alcanza a tener 100 páginas, creo que tiene 90 páginas, y que de alguna forma lo instaló en el panorama de la narrativa chilena y latinoamericana con mucha fuerza porque es un gran libro. A pesar de su brevedad, es un gran libro. O sea, da cuenta del inmenso talento narrativo y perceptivo que tiene este tipo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter yo en el medio. Siga, maestro. No, pero es súper atingente lo que dijiste porque, claro, Zambra, de hecho, hasta en no leerlo, lo menciona que él se pasó de la poesía A la a la novela. Sí. narrativa. eh, y es muy interesante porque me acuerdo, de hecho, del capítulo pasado cuando hablamos de que, cuando yo te dije que a mí no me gustaba leer poesía, y de Ujú. cierta forma leer a Zambra es leer poesía porque su prosa está muy bien trabajada y es muy poética, muy, Sí, muy polida. sí, 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 sí. Eh, pero Zambra tiene esta cosa súper interesante que a mí me gusta muchísimo, que es que él no cae en la densidad poética y en descripciones más filosóficas, eh, digámoslo derechamente así como aburridas, sino que es capaz de eh, escribirte un párrafo súper poéticamente, hermosamente escrito, pero a la vez que lo pueda entender cualquier persona y Mm. que sea como amigable con cualquier tipo de lector. Sí, no. Como esas dos cosas que tiene juntas Zambra es lo que a mí me hacen, no sé, volverme loco, porque como escribe así este tipo, Sí. es muy, muy loco. No, Es como una de las cosas que más admiro de él. es un escritor muy, muy certero, ¿no? No falla en su prosa. A mí una cosa que me encanta de Zambra y que creo que es una de las cosas que yo más menciono, no sé si lo he mencionado tanto acá en el podcast, pero es el sentido del humor, ¿no?
la manera en que él incorpora el sentido del humor a su narrativa, ¿no? Sin disminuir en nada, de pronto, los momentos más serios, los momentos más introspectivos, ¿no? Que busca sugerir, ¿no? Y en ese sentido, ese humor, ese mismo humorismo, lo encontramos en sus crónicas y en sus ensayos que vienen acá, ¿no? Y con los que va escribiendo día a día, ¿no? O semana tras semana en las distintas publicaciones periódicas, ¿no? Yo quiero resaltar ese aspecto de Zambra porque también es un aspecto muy propio de su personalidad. Tú lo has visto un par de veces, yo estuve en sus clases. El humor de él es una cuestión muy definitoria de su personalidad. Tiene un humor muy intelectual, pero también muy jovial, ¿no? Muy, como decirlo de alguna forma, muy de a pie. Es como reírse con un tío o reírse con un primo, ¿no? Es un tipo que tiene un humor popular muy inteligente, ¿no? Y eso se traspasa en su prosa. No sé si tanto en Bonsai, pero por lo que yo he visto de poeta chileno, novela que no he leído, tengo que aclarar acá, no la he leído. Como que de alguna forma moja toda su obra, ¿no? Yo tengo que decir que de Zambra yo he leído algunos ensayos, leí Bonsai y leí La Vía privada de los árboles, que son sus dos primeras novelas, y leí Mudanza, que es este poema que les dije yo al comienzo, y menciono esas dos novelas porque son las dos novelas que él sacó cuando yo estaba estudiando. De hecho, cuando él era mi profesor, creo que Bonsai había salido recién y se acababa de publicar La Vida Privada de los Árboles y curiosamente nos hicieron leer esas dos novelas, no él. Imagínense, él no hubiese dicho, ahora vamos a leer mis novelas, weón, en mi clase. Pero no hizo leer una profesora de literatura latinoamericana, nos hizo leer las dos novelas de Zambra, porque Zambra es el exponente, en ese momento ya era el exponente más importante de la narrativa joven chilena, y hoy en día, que ya no está tan joven, yo diría que sigue siendo él o uno de los dos o tres exponentes de la literatura chilena más importantes en todo el mundo, ¿no? De los autores Sí, que están amigo. escribiendo hoy en día. Sí, de los contemporáneos Sí, a mí me parece que es el uno. podría ser, Sin sí. duda. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. De hecho, bueno, cuando salió Zambra se le comparaba como el nuevo Bolaño, por su Sí, forma de escribir, que era bastante parecida a decían todos, que como al estilo de Detectives Salvajes. sí. No es una novela que yo todavía no he leído, entonces no puedo decir si se parece o no, porque yo de Bolaño he leído Estrella Distante, Literatura en América y otras obras que quiero leer ahora que adquirí ese ejemplar de Los Detectives Salvajes gracias a Gonzalo, que le mando un abrazo. A Gonzalo porque me hizo caer en la pasta de Detectives En Salvajes la que lo pasta, quiero es leer, una pasta, no es un libro chico. pronto. Pero bueno, hablando de Zambra de nuevo, yo partí leyendo Bonsai, después Formas de Volver a Casa, La Vida Privada de los Árboles y así. Leí también Mis Documentos, que es una serie de Son cuentos. cuentos, sí. ¿Qué más leí? Hace poco leí Literatura Infantil, su libro que se lo escribe al hijo, que es muy, muy entretenido. Mira, lo que tiene Zambra es súper interesante eso que tocaste del humor, porque uno se caga de risa leyéndolo. Sí, no, es Uno se muy caga de divertido. risa. Es muy, muy divertido. Eh, eh, repito, es simple. O parece simple. Mm. Pero es muy profundo. Sí, 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 Y es muy cuando se profundo. logra esas dos cosas, como escribir frases al parecer simples, pero muy profundas, es porque estamos como leyendo a un tipo que tiene una capacidad para escribir superior al común de Sí, los escritores. sí, no, sí. A mí me parece que es un tipo sobre el promedio. Sí. Y lo otro que tiene es que, bueno, cuando yo empecé a leer las novelas de Zambra, a mí me parecía que era siempre la misma novela. O que más o menos recaía en los mismos temas. O que los personajes protagonistas se parecían unos a otros. Problemas de pareja, relaciones sociales más o menos iguales. Que los papás siempre de los protagonistas son fachos. Sí. Y, porque parece que Zambra, sus papás eran Ah, medio ya. fachos. Ese dato biográfico No, yo no te lo ubicaba. Pero tiene todo el eh, sentido del mundo. y entonces como que siempre yo sentía que iba escribiendo la misma novela, pero perfeccionando la técnica, digamos. Mm. Eh, eh,
bueno, siempre con profundidad, siempre con toquecillos, sobre todo en Formas de Volver a Casa, que es un libro netamente eh, que toca muy, muy bien en la dictadura, sin ser meloso, sin caer en la caricatura, sin Mm. querer como hablar de dictadura por hablarlo, porque se tiene que hablar en algún libro de literatura chilena, sino que lo hace con un sentido súper de inteligencia que tiene este tipo. Y a pesar de que yo siempre encontraba que leía la misma novela, en otro autor yo hubiese dicho, pero este tipo se está repitiendo siempre, es como un copiar y pegar, que fome. Pero no, porque él siempre como que trataba, siempre le da como un tratamiento nuevo a la trama, al argumento en sí, que hace que uno se sorprenda al final del día y disfrute la novela en sí. Y cuando más, yo creo que alcanzó como la cúspide, hasta ahora, digamos que todavía es joven y puede escribir más, es cuando escribe este libro que es Poeta Chileno, que es como, para mí es como todo lo que escribió antes, pero mejorado al 100% en esta obra. O Ya, sea, como que agarró parte de los temas que ya había tratado y que ya había tocado y que ya había escrito antes en sus anteriores trabajos, pero aquí los potenció y ya con una, que se nota la calidad de escritor que ya es, la experiencia que ya tiene en el cuerpo, en los dedos, si se quiere, eh, y, y lo volcó en esta novela, que es una novela, de nuevo, parece simple. De hecho, cualquiera puede leer esta novela, cualquier persona en el mundo puede leer esta novela y comprenderla, pero la profundidad que tienen las páginas y la profundidad con la que toca distintos temas acerca de la paternidad, de ser padrastro, de las relaciones de pareja, de los poetas muertos, los poetas malditos, los poetas que se tiran una mierda, los escritores que se tiran mierda entre ellos, el mundo literario, la realidad social chilena también. eh, Todo eso, que considero que en esta obra está, si en Bonsai, si te gustó Bonsai, si leíste La vida privada de los árboles, si leíste mis documentos, algunos cuentos, que tienen eso, esto lo tiene pero a un nivel o ya... sea, para ti eso es Zambra eh, Prime. Eso es lo mejor que ha hecho Zambra hasta, Sí, hasta ahora. sí, es como el mejor partido que se jugó Zambra. Ya, ya, lo quiero leer, yo no lo he leído. Sí he escuchado muchas Y loas, muchos comentarios, he leído algunas reseñas. Me interesa está el gato. mucho el gato. Claro, le gustan poco los gatos. ¿Dónde está mi gato? Acá está. Le gustan poco los gatos a Zambra. Nada, no tengo mucho yo que agregar sobre esa novela en particular porque no la he leído. Sí leí la obra más temprana de Zambra, pero puedo, por lo que tú describes, yo sí puedo entender que de alguna manera esa novela o el Zambra actual es un tipo que ha ido depurando sus recursos, lo ha ido mejorando también y probablemente se encuentra en su mejor momento literario, ¿no? Quiero leer forma de volver a casa. Poeta chileno. Quiero leerlo mucho, yo creo que va a ser una de mis próximas compras, si no la próxima, derechamente. Es impresionante porque eh, te dura poco, por lo rápido y facilito que es de lectura, pero son esos libros que te acompañan, son esos libros que te dejan algo y que uno recuerda con cariño. Ya, Y al final del día esos son los libros que valen, yo creo. genial. Y a mí por lejos hasta ahora es la mejor novela chilena que yo he leído. La mejor de todas. Es, sí, sin duda, Ya. No, son palabras mayores, sin bueno. duda. La tradición Sí, novelística chilena igual sí, es... sí, Hablábamos de de que se hecho, conoce más la yo, poesía, yo, pero hay claro, algunos monstruos, hay algunas novelas monstruos dentro del panorama chileno, ¿no? sin ir más lejos, yo leo harta novelas chilenas. De hecho, es lo que este año llevo leída, tengo un conteo de por países Ah, de los ya. libros que leo. Por Y país. he leído, sí, he leído, Chile está en el top 1, vamos ganando el Ah, mundial. ya, muy bien. Eh, He leído 15 libros chilenos este año, Bien. así que bien. Entre novela, cuentos, ensayo. Sí, Ya, todo, bien. de todo. Que no se diga que Danilo no apoya la literatura chilena. Sí, que no sé. Sí, a mí me gusta saber como lo que está pasando ahora, Muy bien, cómo se escribe, qué temas se están tocando. Me llama mucho la atención. muy bien. Y cuando saca un libro Zambra, a mí es como frotarme las manos como un mapachito. Como un mapa. Y,
y adentrarme así como con felicidad porque el tipo es muy bueno. Genial. Así que ese es mi autor chileno que traje Yo, a colación. yo, yo quiero hablar de alguien que ha tenido una influencia gigantesca en Zambra. Yo creo que me lo va a corroborar, ¿no? Porque es evidente, porque él lo ha mencionado mucho, porque en su obra, ¿no? De alguna forma se puede y se siente esa influencia. Yo quiero hablarles de Nicanor Parra. No quiero hablar solo de Nicanor Parra en todo caso. Quiero que a través de él quiero hablar de otros autores y de otros poetas que me gustan, porque esa era la idea de este capítulo, ¿no? Hablar de la literatura chilena y hablar de los autores chilenos que a nosotros nos gustan, ¿no? Yo tengo que mencionar a Parra porque uno de mis poetas chilenos favoritos, ¿no? ¿Es mi favorito? No lo sé. Yo tengo una postura más bien impopular en ese sentido. Yo tengo que confesar que a mí me gusta mucho Pablo Neruda. Me gusta mucho Pablo Neruda. A pesar de que ¿Qué hoy en... dijiste? Me gusta mucho Pablo Neruda. Pero él como persona, no como escritor. Ay, No, ya no él como funéis. persona era un gran hombre, no. Mentira. Es que Neruda era un huevón muy conflictivo, ¿no? Porque voy a hablar un poquito de Neruda, pero yo quiero mencionar a Parra por su vínculo con Zambra y porque además porque es uno de mis favoritos, ¿no? Neruda es un tipo conflictivo porque sabemos mucho de historias funestas, lamentables de su vida, muchos pasajes funestos y lamentables de cosas que hizo, ¿no? Por mencionar un par, este supuesto abuso sexual, ¿no? Que él cometió cuando era embajador, ¿no? En un país asiático, no recuerdo dónde, donde él en sus diarios él relata cómo él de alguna forma se aprovechó de una mujer que era su ama de casa o algo por el estilo, ¿no? Y él lo dice, lo confiesa directamente, ¿no? Ahora, uno podría decir, está chamullando, pero si lo puso ahí y si son unas memorias, no tenemos por qué cuestionarlo, ¿no? Además, en esa época, decir que uno hacía ese tipo de cosas quizás no era no iba a ser tan condenado ni recibido con mucha crítica como si ocurre hoy, ¿no? Y la otra instancia que es deleznable y que es asqueroso incluso, es la manera en que él abandonó a su hija. Él tuvo una hija con una mujer, creo que holandesa, y esta hija tenía, voy a errar aquí con el nombre científico, pero creo que, no sé si hidrocefalia o macrocefalia, algo por el estilo, ¿no? No sé cómo se llama la enfermedad. Estos niñitos que tienen como el cráneo muy gigante, inflado, ¿no? Y que ¿Ya? tienen vidas muy cortas, ¿no? Y esta niñita nace, no sé cuánto alcanza a vivir y acaba por morir, ¿no? ¿No es Eh, progeria? no era progeria, no era progeria. Era, como te digo yo, es cuando los niñitos o la gente tiene como el cráneo muy grande, ¿no? Muy grande. Ya. No, somos un podcast de literatura, gente, no de medicina. Sí, disculpe. La cosa es que Neruda, cuando nace su hija, se muestra muy cercano, da la impresión de que él la quiere, de que él la ama, pero termina por abandonarla a ella y a su mujer, ¿no? O a la mujer con la que él tuvo esta niña, ¿no? Y termina como de alguna forma abjurando o renunciando un poco a su paternidad, ¿no? Y eso es horrible porque la abandonó prácticamente, ¿no? Tuvo una hija, la hija estaba enferma y la abandonó, para resumir, ¿no? Entonces tenemos este Neruda que confiesa un abuso, tenemos este Neruda que abandona a su hija, pero también tenemos este Neruda, ¿no? Que salvó a miles de personas durante la Guerra Civil Española, ¿no? Tenemos este Neruda que tenía también ciertas participaciones, ¿no? En movimientos sociales y que de alguna forma participaba activamente en estas cosas y que daba a entender de que era un tipo tremendamente conflictivo porque fue capaz de hacer cosas deleznables y horribles, pero también fue capaz de salvar la vida de miles de personas y de miles de españoles, ¿no? Que él salvó utilizando su influencia política, ¿no? Entonces, nada, Neruda es muy raro. Pero como poeta es extraordinario. Yo pienso que no hay ninguna duda de aquello. Y yo tengo que confesar, como dije, no es una opinión muy popular hoy en día, pero a mí me gusta mucho Pablo Neruda. Me gusta mucho. Y no solamente sus gran... Dígame. No, hay que hacer la salvedad obvia que hay que separar la obra del autor, digamos. Sí, O adelante. sea, es como el caso de Rowling, que como persona igual le deja bastante que desear. Sí, Pero no. al final la obra de Harry Potter es un mundo y ya se apoderó de la gente. Sí. Pasa lo mismo con Neruda, o sea, el tratamiento, el uso que le da a las palabras, los poemas que son tan hermosamente bellos, son irrepetibles, un tipo con un talento No. increíble que no se puede negar. No, innegable. O sea, Neruda... Y no exagero. Esto lo... ¿Ah? ¿Cómo? Estornudé. Ah, ya, chucha. No, yo, y lo digo esto con seriedad profesional,
lo digo objetivamente, Neruda es uno de los más grandes poetas del siglo XX. Fácilmente. Si uno elige un top 5, Neruda está en ese top 5. ¿De funados? Ah, ya. De funados también, pero de top 5 Neruda está ahí, ¿no? Neruda, en cualquier lengua, ¿no? De verdad que Neruda tiene una importancia enorme. Yo acá en Japón, yo de repente yo les pregunto qué saben de Chile, no saben nada, saben 3 cosas, pero una de esas 3 cosas es Pablo Neruda, ¿no? Es increíble cómo se le conoce a Neruda en todo el puto mundo. Pero en fin, yo soy muy fanático de Neruda, me gusta mucho su obra, no solamente Residencia en la Tierra y Canto General, que son como sus 2 obras más mencionadas, porque son Neruda Prime, ¿no? Básicamente. Eso es Messi en el Barcelona, eso es Canto General y Residencia en la Tierra, eso, ¿no? Es Neruda Prime. Pero tiene otros muy buenos libros, ¿no? También, ¿no? A mí me gusta mucho, no recuerdo ahora títulos específicos, pero me gusta mucho la poesía de vejez de Neruda, ¿no? La poesía madura. Pero es una cuestión en general que a mí me agrada mucho de los poetas en general. Yo siento una especial atracción por la obra de madurez de los poetas, no sé por qué. Pero en fin, tenía que mencionar a Neruda. Y tengo que mencionar a Parra también, porque si no es mi poeta favorito, por lo menos Parra es el segundo o tercer poeta favorito. Si yo tengo que hacer no por orden de gustos, pero me gusta mucho Neruda, me gusta mucho Parra, Huidobro me gusta mucho, la desfachatez creativa y formal de Huidobro. Me encanta extraordinario. Me da risa porque yo el capítulo pasado dije que a mí no me gustaba la poesía, y sí he leído a Huidobro, a Parra, a Neruda, o sea, a Mistral. Es imposible no leerlo. Mistral la respeto mucho, pero no diría yo que es una poeta que me gusta particularmente. Pero de los... A mí me gusta lo social que hizo Mistral. Sí, es que ella como profesional de la educación y todo su rol como fomentadora, ¿no? Del progreso educativo y de la importancia de la enseñanza y todo eso es extraordinario, ¿no? Pero yo no la pongo dentro de mi ranking porque simplemente no me gusta su poesía, no me conecta tanto, pero sí tiene algunos poemas extraordinarios, ¿no? Los sonetos a la muerte, creo que se llaman, son brutales, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí. Pero bueno, Neruda, Parra, se me hacía un gallito, Huidobro, poetas un poquito posteriores. Me gusta mucho Enrique Lin, me gusta mucho Jorge Telier. Me gusta mucho, uno de mis favoritos, Oscar Hahn, que es un poeta que te recomendé yo en el podcast anterior. Oscar Hahn es extraordinario, ¿no? ¿Verdad? Ese no lo he leído. No, Oscar Hahn es brutal, es muy buen poeta. Yo diría que es de la escuela de Parra. Por supuesto que tonalmente es distinto, ¿no? Pero estilísticamente vive mucho de Parra. Y Parra, me quiero detener en él porque es un poeta que influyó mucho en Zambra. Se siente esa influencia, y no solo mucho en Zambra, sino que es curiosa la influencia de Parra en la literatura chilena en general, ¿no? Tanto poetas, ¿no? Especialmente poetas, pero también narradores, ¿no? Lo ponen como su máxima inspiración. No sé si será el escritor favorito de Zambra, pero sí sabemos que era el escritor favorito de Roberto Bolaño, ¿no? De hecho, acá atrás dice: todo se lo debo a Parra, Roberto Bolaño, ¿no? Entonces, Esta bonita esa edición, ¿cuál es? Bonita. Este es de bolsillo. Es la edición de bolsillo, pero el original lo publicó Lumen, ¿no? Que se llama Obra Selecta, el último apaga la luz. Y la foto es muy chora. Sale ahí el viejo ahí choro. Es un viejo muy choro, Parra. Viejo choro. Sí. Y nada, y su influencia, hablar de la influencia de Parra y hablar también de otros países y de otras latitudes, porque Parra también tuvo una influencia gigantesca en una generación de poetas norteamericanos que probablemente sea la generación más brillante de poesía norteamericana, o una de las más brillantes, que son los poetas, la generación Beat, ¿no? Donde hablamos de... su principal exponente podría ser Allen Ginsberg, ¿no? Que cita a Parra, hay fotos con Parra, creo que Ginsberg viajó a Chile en algún momento, ¿no? Muchos de ellos tradujeron a Parra al inglés también, ¿no? Entonces la generación Beat leyó a Parra con fervor, lo tradujo, lo llevó al inglés, ¿no? Y ha esparcido un poco la influencia de Parra por todo el mundo, ¿no? O sea, ya no solamente en lengua castellana y en monstruos de la lengua castellana, sino que también en monstruos de la lengua inglesa, ¿no? En monstruos de la poesía norteamericana, ¿no? Así que nada, Parra, ¿y qué les puedo mencionar yo sobre la obra de Parra que ustedes ya no sepan, ¿no? Desde poemas y antipoemas hasta el momento de su muerte, Parra escribió una de las poesías más particulares del mundo, ¿no? O sea, no hay nadie, no hay otro Parra, o sea, no hay nadie que tenga un proyecto. Hay proyectos poéticos similares, pero no hay ninguno que sea que equivalga, ¿no? O que tenga el mismo peso que tuvo el proyecto poético de Parra, ¿no? El humorismo... Tan disruptivo, el tratamiento, el uso de las palabras con esta ironía o picardía,
no sé, tan única y especial que tenía, como tan original también, eh, con esa como ese humor eh, medio característico del chileno, pero Sí, llevado a la prosa poética. sí, Es muy sí, interesante. sí, no, tiene eso, o sea, su poesía exuda chilenidad, por decirlo de alguna forma. Lo que es Mm, curioso también, porque es una poesía que es tremendamente universal también, ¿no? Em, claro. Oye, eso quería decir con Zambra igual, que a pesar de que el libro se llama Poeta Chileno, lo puede leer cualquier persona de Latinoamérica y del mundo. Y la obra de Zambra en general, y también la de, bueno, la que estamos sí, mencionando. es que, eso pasa con los grandes autores. Más allá de los registros, de los coloquialismos y de las cosas particulares de su cultura y de sus países y de sus lenguas, ¿no? Los grandes autores son universales, ¿no? Y tanto Zambra como Parra son autores universales, ¿no? ¿Qué les puedo decir más? No me quiero detener tanto en... Bueno, me quería detener harto en Parra para serle honesto, ¿no? Para no hablar tanto de Neruda, que yo sé que genera escosor, pero yo sé que Parra es una figura mucho más aceptada, ¿no? Premio Cervantes, ahí dice, Premio Cervantes, ganó el Premio Cervantes poquito antes de morir, fue postulado en múltiples oportunidades al Premio Nobel de Literatura, que es una lástima que no se lo hubiesen dado, pero no por Parra, sino que por la institución, sino por la Academia Sueca, porque darle el Premio Nobel a Parra hubiese dignificado a esa institución, ¿no? Porque Parra es un monstruo, ¿no? O sea, no se merece un Nobel, se merece 20 Nobeles, ¿no? Totalmente. Nada, ¿qué más decir? También fue, y ya para cerrar, también fue traductor. Sus traducciones de Shakespeare son muy conocidas. Y digo traducciones porque, claro, la que está publicada en formato libro es el Lear Rey Mendigo, que es una traducción del Rey Lear de Shakespeare, con su estilo, con su jocosidad, con su talento. Pero también tradujo fragmentos de otros textos de Shakespeare. Sin ir más lejos, el monólogo de Ser o no ser de Hamlet está traducido por Parra y bien acá, ¿no? Así que nada, quería mencionárselo porque es uno de mis autores favoritos de la vida, es uno de mis poetas favoritos de la vida, y sin lugar a dudas es uno de los monstruos de la literatura chilena, ¿no? Y uno de esos autores por los que la literatura chilena se podría sentir, o el lector chileno se podría sentir orgulloso, porque de verdad es un autor muy particular, muy especial. Eso, Totalmente, totalmente. eso. Y eso, gente, ese es el autor chileno del que les quería hablar. Danilo habló de Zambra. Si bien hablamos, de ninguna manera abarcamos la totalidad de la literatura chilena, ¿no? Pero queríamos por lo menos detenernos un ratito a hablar de algunos autores que son importantes para nosotros, que nos gustan mucho, para celebrar esa literatura que nos toca tan de cerca, ¿no? Danilo. Oye, por ejemplo, yo de Zambra quiero recomendar, bueno, si usted no ha leído nada de Zambra y quieren, ya, pero ¿por cuál leo? Lean Poeta Chileno. Ese es como el libro que yo recomendaría, así como del autor, Ujú. porque es, como dije, como Zambra en su prime. Si tuvieses que elegir una obra de Parra o de Neruda, ¿cuál escogerías? Yo, yo a esta altura, si ustedes quieren si quieren iniciar un recorrido por la obra completa de los autores, libros particulares, por supuesto, si tengo que recomendar de Neruda, les recomendaría mucho Partam, por 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un libro de poesía amorosa muy sencillo, pero que da cuenta de ese Neruda primerizo, no sé si inexperto, pero primerizo, creo que es su segundo libro, si no me equivoco. Eh, pero nada, es un libro muy ameno, muy entretenido de leer, si les gusta la poesía amorosa, pero además da muestra de ese talento verbal para crear metáforas alucinantes que tenía Neruda, ¿no? Y luego les recomiendo que pasen a sus libros de madurez, ¿no? Partan con 20 poemas de 20 poemas. 20. Ay, se me olvidó el nombre. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y luego vayan con Residencia en la Tierra. Quizá va a ser un libro un poquito más difícil porque es un libro evidentemente más oscuro. Es un libro donde Neruda flirtea con las vanguardias, ¿no? Flirtea con una poesía más surrealista, más oscura, más difícil, pero es un libro extraordinario que ustedes le dedican el tiempo que merece, no van a salir para nada defraudados de ahí, quiero decir. Y luego ya lean lo que quieran, lean el orden que quieran, pero 20 poemas de amor y una canción desesperada, más Residencia en la Tierra. General. Sí, canto general después, pero esos dos como inicio me parecen muy bien. Y de Parra, por supuesto, poemas y antipoemas es el inicio de todo su proyecto poético, pero también podrían leer una antología, ¿no? Yo pienso que esta antología que yo les mostré, bueno, es que en realidad
Es que recomendar antologías siempre es como muy comodín, es como muy fácil. Pero les recomiendo la antología también de la RAE que publicó, de Neruda que publicó la RAE. Y les recomiendo esta antología que se llama El último apaga la luz, que está en De Bolsillo, que publicó Lumen un poquito antes, ¿no? Son dos antologías muy buenas, muy completas y que tienen todo lo que ustedes necesitan para poder entrar en el mundo poético de estos tipos, ¿no? Eso. Súper, maravilloso. Entonces, maestro, ¿qué ha leído en este tiempo? Sección. Sección. Yo he leído hartos libros, la verdad. Mira, de hecho, voy a abrir mi Goodreads en este minuto, en vivo y en directo, para decirte qué he leído. Ya. Porque he leído hartos libros. Bueno, pero de los más destacables, terminé La Señora March, que hablé de él en el capítulo pasado, entonces igual es importante mencionarlo porque hay gente que... Estuvimos viendo que hay gente que como que lo estaba leyendo porque lo mencionamos acá en el podcast. Sí, mira. Así que sí, hemos triunfado. Hemos triunfado, Claudio. Somos verdaderamente influencers. Sí, no. Si ustedes toman un libro que nosotros recomendemos, nosotros ya nos podemos dar por satisfechos. Y por favor, si pasa eso, suben una historia y etiqueten al podcast. Porque de verdad que nos hace muy felices saber que... Porque se nota que lo escucharon y que tomaron la recomendación. Sí. Bueno, yo leí... Porque hemos fracasado en todas nuestras vidas, pero si nosotros les recomendamos un libro, ya hemos triunfado. Ya, vaya. Bueno, tú estás en Japón, no fracasaste. Ya. Yo leí La Señora March, que como yo les dije en el capítulo pasado, es como... Todos la nombran como la nueva Patricia Highsmith, por el estilo que tiene, el tipo de prosa, cómo va llevando la trama y los personajes. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Solo que a mí lo único que no me terminó de cerrar es como ya llegando al final. Porque Patricia Highsmith siempre, a pesar de ser súper lento, como que las novelas iban como en una montaña rusa, así como iba así, pero ya después de como que pasado la mitad para adelante, era como ya así una bajada, así, ¿cachai? Siempre tiene eso en la novela de Patricia Highsmith, y esta siempre se mantiene así. Como siempre como que va subiendo la montaña. Ya. Siempre lento y termina lento. Ya. Como que no hay algo que te haga volar la cabeza. Entonces en ese sentido como que digamos que no es tan parecida, pero sí entiendo por qué se la nombra así, porque es al menos lo que más se ha acercado, al menos a lo que yo he leído, a Patricia Highsmith. Ya, que no es poca cosa. Bueno, sí, y quiero leer su otro libro. A mucha gente no le gustó ese libro porque, claro, lo encuentran muy lento. ¿Cachai? Que ahora como que el libro es lento, si el thriller es lento, como que no funciona. Y bueno, hay de todo. Digamos que, bueno, hay de todo. Después leí Piercing, de Ryo Murakami, que es un autor japonés que se llama como el otro Murakami porque este escribe más terror, thriller. Que es una novela muy perturbadora, que es de un tipo que tiene tendencias psicopáticas, que quiere asesinar a su hijo, y como sabe que eso está mal, decide querer asesinar planear el asesinato de una prostituta, como para calmar su impulso psicopático con otra persona, y bueno, intenta planear todo, llama a esta chica, y todo lo que tenía planeado como un asesino le sale todo mal. Ya. Y eso es lo interesante, de ver cómo va funcionando la novela, que me pareció igual súper entretenida, es como muy bizarra, porque los japoneses, bueno, tú sabrás más que yo, Claudio, son muy raros. Sí. Son muy raros, ya en estado normal son raros, o sea, imagínate un japonés escribiendo thriller y terror de la mirada de un psicópata, o sea... Hay un libro de Ryo Murakami que yo quiero leer hace mucho. No sé, ¿Ryo se llama Ryo o Ryu? Ryu. Hay un libro de Ryo Murakami que yo no lo he leído nunca, no he leído ninguna de sus obras. No soy tan... Más allá de lo que ustedes puedan creer, yo no soy tan versado en literatura japonesa. Por supuesto que la conozco a los clásicos, he leído algunas cosas, pero no sé tanto como debería, dado que vivo en Japón, ¿no? Pero bueno, hay un libro de Murakami, de ese Murakami, que yo quiero leer hace mucho tiempo, porque la premisa ya me parecía extrañísima. No la puedo ahora referir porque es rara, es extraña, pero el libro se llama Sopa de Miso.
Sí, Sopa de Miso. Sí. ¿Sabes que me lo recomendaron mucho cuando yo subí que estaba leyendo Pershing? Ujú. Me dijeron, Sopa de Miso es mucho mejor. Y es el que tienes que leer, pero está un poco caro. Pero sí Es adquirí caro, otro libro es caro. eh, de Murakami que se llama Audición, Ya, buena. que es este. Que igual me llama mucho la atención. Que este trata de un tipo que está solo, creo que es cineasta, está solo en la vida. Ujú. Y un amigo creo que le dice así como que haga un casting como para contratar una nueva actriz, cuando en realidad no es que va a contratar una nueva actriz para una película, sino que va a tratar de seleccionar a una nueva polola, por así decirlo. Ya, chucha, como Eh, Nicolás López style, weón. sí, y de eso se trata, me llamó mucho la atención, es como raro, ¿cachai? Son como premisas raras, y bueno, eso para mí hizo también me llamó mucho la atención y A quiero mí, adquirirlo cuando baje de precio. a mí me han recomendado mucho sopa de miso, pero es caro. Acá comprarlo vale, son como 6.000 yenes. 6.000 yenes serán $70, que serían 60 lucas, weón, es mucha plata por un libro. No, tan caro, Sí, acá está caro, weón. Está caro, caro, caro. hasta caro, en serio, Sí, 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 sí. Pero nada, sopa de qué miso. loco, Si lo leí, cuéntame de qué se trata, po, weón, porque a lo mejor yo te lo voy a comprar antes que yo. claro. Bueno, Persen al final entretenido, interesante, al final como que decae un poco porque es demasiado bizarro, ya es como cualquier cosa. Y después leí una autora japonesa, que es el premio Nobel, que se llama Han Kang. Ah, Leí La ah, vegetariana de Han Kang. Han es coreana. Eh, perdón, perdón, Sí, sí, coreana. sí, 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 sí. Se Pero me, para. se me se me traspapelaron los chinos. Ya, Momento racista. Son todos iguales, da lo mismo. son todos iguales. Ya, sí, coreana. Coreana, sí, pues sí, ¿por qué dije Japón? Está ahí Japonés, Ryo entusiasmado Murakami. Japón. Murakami sí Ryo es Murakami japonés. es japonés. Sí. Sí, po. Ya, la vegetariana que me voló la cabeza, yo lo encontré muy bueno, o sea, eh, para nada sobrevalorada, súper profunda la novela, el tratamiento que se le da a la salud mental, eh, eh, los distintos puntos de vista de cómo te van contando la historia de esta chica, pero a partir de otras perspectivas, Mm, no de la propia chica como tal. Entonces eso hace que la novela sea más profunda. La primera es de un tipo de detestable, machista, que solamente le importa a él. El segundo es un aprovechador de mierda, que hasta se aprovecha de esta niña que tiene una... problemas de salud mental. Y la tercera parte ya es como más compasión, más familiar, donde sí, es más desgarradora. Sí. todo cobra muchísimo más sentido y la novela es donde cae como el peso de la narración Sí, y la profundidad total de la obra. Entonces me pareció fantástica. Yo necesito seguir leyendo a Han Kang, que sí. no es japonesa, que es coreana. Es coreana, es surcoreana. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo leí también la vegetariana, la leí un poquito antes. Estoy de acuerdo también que el premio Nobel que se ganó es más que merecido. Yo pienso que uno de los premios Nobel mejores dados de los últimos años. Yo tenía muchas críticas Totalmente. con algunos de los autores a los que le han dado el premio Nobel en los últimos 15 o 20 años. No voy a nombrar a ninguno para no generar polémica, pero hay algunos que no se lo merecen. Yo era de la idea de que el mejor premio Nobel, o sea, el premio Nobel mejor dado de los últimos tiempos era Bob Dylan, weón. Que ni siquiera es escritor, es poeta, podríamos decir, que es músico, es cantante, ¿no? Y creo que Han Kang de alguna forma reivindica el premio, porque de verdad está muy bien dado, una escritora extraordinaria. No leí toda su obra tampoco, leí solamente La vegetariana, ¿no? Pero estoy de acuerdo con tu diagnóstico, es una novela extraordinaria, brutal, ¿no? Tengo entendido que la novela fue publicada primero parcialmente, ¿no? Porque si uno puede leerla, porque está dividida en tres partes, son tres secciones, ¿no? Y cada sección Se una... supone, Sí, dale. parece que la primera parte que se llama La Vegetariana era un cuento que ya Sí, había publicado hace tiempo y sí. después le metió esa. Exacto, a eso iba. La primera parte era un cuento y después ella fue complementando y elaborándolo más para que se convirtiera en una novela, ¿no? Que es una novela extraordinaria, es una novela desgarradora a ratos, ¿no? Narrada, ¿no? Desde el punto de vista de personas que de alguna forma conviven con esta protagonista que va pasando por un cambio interior súper intenso, ¿no? No vamos a revelar nada para no echarle a perder la novela. Lealla, es una novela cortísima, pero muy intensa. Es Eh, corta, pero uno, al menos a mí me pasó que no leía como.
5 páginas, 10 O páginas. sea, No es como para devorársela, por así decirlo, sino no, que no, requiere como concentración no, en no, no. profundidad y Hay tratar y que. pensarla. Sí, sí, hay que leerla Es, lento, es, yo creo. es de, es de ese tipo de novela. Sí. Muy interesante. Y yo, para hacer un vínculo Eh, con Stephen King, creo que lo mencioné a la pasada antes, pero me recordó el último capítulo, que no quiero entrar tanto en spoilers, pero el último capítulo o la última sección de La Vegetariana me recordó mucho a La Mujer de la Habitación, el relato de Stephen King que cierra la colección de cuentos El Umbral de la Noche, porque es muy parecido, ¿no? Para ponerlo en contexto, en La Vegetariana, la última sección está narrada desde el punto de vista de la hermana de la protagonista, ¿no? Que la visita mientras está internada en un hospital prácticamente muriendo, ¿no? claro. Convaleciente, ¿no? Y la mujer de la habitación es algo similar, es un hijo que visita a una madre que está internada en su hospital, ¿no? En un hospital y que también está muriendo de alguna forma. Bueno, los dos tienen, los dos relatos tienen intenciones distintas, nos buscan efectos distintos, pero desde el punto de vista de quien narra, desde el punto de vista del dolor de una persona que ve como alguien a quien quiere mucho se va perdiendo, va falleciendo, pero también de alguna forma como que quiere dejarla ir, ¿no? Porque esa responsabilidad le ha quitado parte de su propia vida, ¿no? Eh, es desgarrador, ¿no? Es desgarrador, ¿no? Y también porque ves a una persona que ya no es lo que fue. no es lo que fue, sí. Entonces, es loco Sí, eso, weón. sí, es loco. Está muy bien tratado. Sí, muy bien tratado. Así que nada, quería crear ese vínculo entre Han Kang y Stephen King, porque ¿por qué no, no? La ¿Por literatura qué lo no? puede todo. Pero bueno, ahora, ¿qué estoy leyendo ahora? Ahora, en este minuto estoy leyendo, bueno, les cuento, yo estoy corrigiendo mi segunda novela, bueno, no es mi segunda novela que he escrito, tengo más novelas escritas, pero la segunda parte del cartero, que es como la continuación del detective, el detective con otro caso, Alonso Roa. Ujú. Entonces quise volver a leer a novela negra la que yo más disfruto, que es la de la nórdica, propiamente de la sueca. Entonces estoy continuando con la saga del detective Wallander, y es este libro que se llama La Quinta Mujer, que es el sexto libro de la saga del detective. Yo los voy leyendo en orden. Y a mí La Falsa Pista me había gustado mucho, que es el quinto. Y este sexto confirma todo lo que yo siento por el señor Mankel, que estoy profundamente enamorado de él. Es un gran autor, weón. Es increíble cómo narra Mankel, o sea, es un autor de la puta madre. Es como, para mí es el dios de la novela negra. Porque eh, no se trata solamente de narrar asesinatos, crímenes, sino que todo lo que conlleva el crimen en sí, la psicología de los personajes, cómo se relaciona el detective con sus compañeros de trabajo y también con la relación que tienen con su padre, que es muy importante en las novelas del detective Wallander, que es el protagonista de esta saga de novelas, con su hija también, como lo hace al personaje más humano, que uno lo viene acompañando sobre todo desde varias novelas. Convengamos que eso igual es un plus, si uno se acerca a esta novela sin haber leído ninguna de las anteriores, creo que no es lo mismo. Mm, De hecho, para nada para mí pierde, no sé, quizás hasta un 60-70%. mm. Uno puede comprenderla igual, lo puede disfrutar igual, pero aquí pasan cosas tan emocionales, tan emotivas con los personajes secundarios, si se quiere, que uno viene conociendo a lo largo de varias novelas que, que obviamente, si esta es tu primera novela de Mankel, no la vas a disfrutar. Por eso yo igual recomiendo leer a Manken en orden con Asesino sin rostro y ahí seguir con el resto. Si te gusta la novela negra, lo vas a disfrutar muchísimo porque es una novela negra como todas las de Mankel, que inicia lento, con mucha profundidad, pero que sea lenta no quita que no sea entretenida. No, para nada. Eh, Porque es muy lento. Hay de repente se pasan 5 o 6 capítulos donde los detectives no llegan a ninguna pista, ninguna conclusión, no se sacan nada de como del sombrero, ni deducciones medias inverosímiles, pero aún así todo es muy entretenido de leer. Y eso es lo difícil de conseguir, creo yo. Ujú. Hacer que el detective, por ejemplo, de hecho le contaba a Claudio antes de grabar el podcast que yo estaba fascinado porque en un capítulo el detective Wallander está en su oficina, investigan el caso, etcétera, etcétera.
Y el capítulo sigue con 6 páginas más del detective Wallander llegando a su casa, haciéndose un café, viendo qué ver en la tele, viendo qué comer, y así hasta que se va a dormir y lo que sueña, y después que se despierta de nuevo y listo, tiene que ir a trabajar de nuevo. Y ahí salta el otro capítulo. O sea, otro escritor, yo mismo, hubiese dicho, no, aquí cuando termina la investigación en el cuartel policial, corto y paso al siguiente capítulo donde está en el cuartel policial de nuevo, al otro día. Pero ¿qué hace Mankel? Mankel le da profundidad al personaje con acciones cotidianas para que uno sienta esa cercanía que quizá algún lector puede decir, pero esto para qué me lo estás contando, pero justamente para eso es, para que uno se encariñe con el personaje y ese tipo de escenas me dio una lección a mí como escritor de novela negra también, como de cómo profundizar en los personajes, en tu personaje protagónico. Ese tipo de escenas me dio una lección más que las escenas de violencia, de muerte, que eso ya como que entra en el paquete, digamos. En la Claro. novela negra tú sabes que te vas a encontrar con eso, pero este es un agregador extra muy rico que tiene la novela de Mank. Sí. No, lo hablamos antes, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú decís. Y en esa conversación que tuvimos antes yo te mencioné que me daba la impresión, sin yo ser el más ducho ni el más informado en cuanto a novela negra, ni tampoco conocer tanto la obra de Mankell, yo solamente leí un libro de él, que lo he dicho antes, Asesino sin rostro creo que se llama. Em, Da la impresión, puedo estar equivocado, de que Mankell es el más literario, ¿no?, de todos los escritores de novela negra, ¿no? Es el más, es el que es, no quiero ser tan reductivista, pero da la impresión de que es el mejor escritor, ¿no? Yo no he leído a Jon Esbo, pero Totalmente. me sería muy raro que Jon Esbo estuviese a la altura de Henning Mankell, conociendo los pergaminos de Henning Mankell, conociendo su talento, conociendo el nivel de admiración que genera no solo en el mundo de la novela negra, sino que en el mundo de la literatura en general, ¿no? Yo a Henning Mankell yo llegué a través de José Saramago. Curiosamente, José Saramago era amigo de Henning Mankell, eran amigos porque participaban juntos de Mira, muchos, no sabía eso. sí, participaban juntos de muchas cosas relacionadas como a protestas de carácter político y social, ¿no? Eh, Mankell creo que fallece antes que muere que Saramago. No recuerdo ahora bien. Iba a tirar un facto, no facto. Mankel murió el 2017, si no me equivoco. Ah, ya. No. Hace poco. Entonces fue Saramago. Ya, esta es la historia. Ahora sí me acordé. Saramago fallece, weón. Saramago fallece antes, ¿no? 2015, perdón. 2015. Sí. Y Saramago le envía una nota, creo que en su lecho de muerte a Mankell, agradeciéndole porque Mankell participó de algún tipo de protesta, ¿no? Lo que da cuenta de que hasta el final estos tipos eran muy amigos, ¿no? Pero en fin, es una anécdota mal contada. Lo que quería decir es que yo llegué a Mankell a través de Saramago y a través de otros autores que uno podría considerar de literatura más seria o más tradicional, porque Mankell participaba de ese mundo también. Mankell es un gran autor a secas, no solamente un gran autor de policiales ni de novela negra. Mankell es un gran autor, ¿no? Así que nada, estoy completamente de acuerdo con todo tu diagnóstico, Danilo. Y quiero seguir No, leyéndolo, weón. convengamos que, bueno, yo que soy muy fan de Jon Esbo y a mí me encanta Jon Esbo, que de mis autores favoritos, pero aún así tengo que reconocer que Mankell es superior. O sea, eso sin duda. Y Jon Esbo lo debe saber. Si Jon Esbo tiene como a padre a Mankell, siempre Sí. lo cita, en entrevistas dice que él de chico leía novelas de Mankell y era como su papá de la literatura. O sea, es innegable. De hecho, a mí me gusta también más que Sohan y Waló, que son esta pareja de Ya, suecos que sí. hemos hablado harto. Que Mankell viene de la misma escuela y Mankell leía cuando chico, ven cómo se van La a la influencia. pareja, pero a mí me parece que Mankell superó a la pareja. Para mí Ujú. él es mejor, es superior. También quiero decir algo que dijo en una entrevista de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Dijo que eh, él entendía la literatura como un todo, no como una literatura así como de clásicos y también de policiales por acá, como se cree, como se quiere, o como se quiere hacer creer, digamos. Eh, que para él, por ejemplo, leer a Arthur Conan Doyle, leer a Agatha Christie, era leer clásicos. Era leer, era estudiar y entender a los clásicos, a los grandes Mm. escritores de clásicos.
para mí Henning Mankell es como eso, es como entender a lo... Cuando yo digo así como voy a leer un clásico, me leo un Henning Mankell, ¿cachai? No es como voy a leer una novela negra así Sí. como si fuese algo inferior o más banal. El que lea Mankell se va a dar cuenta de que el tipo tiene una visión de la sociedad y de los sentimientos de los personajes, el tratamiento que le da y la profundidad que le da a las relaciones sociales, padre-hijo, padre-hija, de pareja, etcétera, es con una profundidad, con una calidad literaria tan exquisitamente elevada que no se puede como negar el talento No, no. y llevarlo como al cabo, Estoy. como a que sea algo como una novela negra, No, es estoy de solo una acuerdo. novela negra, Estoy de por así acuerdo. decirlo. Yo pienso que no es una hipérbole decir que Mankell es un clásico contemporáneo, ¿no? Porque dentro Mm. de su. Ya él es un gran autor, es un gran escritor, ¿no? Es importantísimo. Pero ya dentro de su nicho, no hay nadie más grande, ¿no? Entonces yo de No, verdad creo para mí que es un es clásico increíble. contemporáneo. Sí, 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 sí. Yo llevo, bueno, me falta un poquito todavía. Yo convengamos que esta es la sexta novela del detective Valander. Son dos entregas y yo las voy leyendo muy de a poco porque Se van a acabar se en me van algún a momento. acabar, Sí. po. Se me van a acabar y pucha que disfruto una novela de Mankell, es Nadie, sentarme a disfrutar una novela de Mankell. También tengo otras novelas que son aparte del detective Valander, sí, nadie ha hecho el que también esfuerzo quiero de leer. continuar su saga, porque yo sé que pasó con el tipo de Millennium, ¿cómo se llama? Con Stieg Larsson. Sí. Nadie ha hecho el No, no, esfuerzo no. con Mankell. Ya. No, porque me parece que en la última novela de Wallander como que le da una especie de cierre, así como que para que no haya posibilidad de hacer algo más, que me parece que está súper bien, que no toquen la obra de Ya. Mankell porque nadie lo podría Yo, escribir como él. volviendo a Stieg Larsson, yo leí por ahí, yo me acuerdo que Millennium es una. ¿Cuántos libros son? La saga Millennium. Eh, los primeros tres Los primeros tres son los que que escribió escribió él, Larson. Ya, sí. el cuarto, yo porque lo vi esto random y me acordé de ti, porque tú habías dicho que tú no ibas a leer nada que él no hubiese escrito, ¿no? Sí. Pero por ahí leí que el cuarto, cuando él muere, estaba casi finalizado y había un montón de notas que el autor que lo terminó las tomó y concluyó el libro en base a esas notas. Lo que quiero decir es que si tú lees el cuarto, no te deberías sentir mal porque es el cuarto que él estaba escribiendo y que tenía casi terminado, según lo que vino. Lo que venga Yo después ya no tenía, es de él. Pero el cuarto me yo da la tenía impresión de entendido que lo sí. contrario. Yo tenía entendido como que bueno, él escribió el primero, se publicó y al poco murió. Mm, Pero ya tenía el 2 y el 3 listos. ya. No, Y el cuarto solamente anotaciones. ya, no, En base averígualo a la porque me anotación. acordé de ti. Dije, me acuerdo, este weón se resistía a leer del cuarto para adelante, pero A me da mí- la impresión de que a el mí- cuarto sí estaba bastante trabajado por el ah, weón. voy a investigar. A mí me falta leer el tercero, que lo quiero leer también este año. Ya, Que a mí el primero me encantó. El segundo considero que está bien, pero no está a la altura del primero y ujú, me falta el tercero. dale. Quiero decir algo de Mankell para cerrar. Vaya, Solamente para cerrar. vaya. Que es que aquí hay un personaje que acompaña al detective. No quiero hacer spoiler, pero hay un personaje secundario que está durante todas las novelas. Que está en el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí también en el 6. Ya, en el 6, en una escena en particular donde es súper irrelevante, golpea como... te golpea la puerta la muerte, Ah, ya. de forma inesperada, inoportuna, como siempre es. Y este personaje muere. No nos Y digas quién es. no voy a decir quién es, pero cuando muere ese personaje, eh, yo no pude seguir leyendo y hace rato que no me pasaba con un libro que así como, ¿qué? No, porque es un personaje que uno viene leyendo de varios libros, pero también convengamos que uno lo viene leyendo de varios años, en mi caso. Eh, y es como que no podía creerlo, ¿cachai? Y pensaba así, ¿y cómo estará ahora Valander? ¿Qué va a pasar con él ahora, ¿cachai? Es muy loco y hasta me costó dormir. Imagínate Imagina. lo que produce la literatura de Mankell, que a mí me costó dormir. Decía, no puedo creer lo que pasó. Así, Yo te ¿cachai? Súper mandé. involucrado.
Tú me lo habías comentado por WhatsApp y yo te mandé un mensaje, te Sí, dije, esas son las potestades de la literatura, ¿no? Pero es verdad, o sea, es lo que logra un buen autor y por extensión es lo que es capaz de hacer la literatura con la mente y con el corazón de uno, ¿no? Involucrarte tanto y hacer que un personaje ficticio te importe tanto que cuando ese personaje se va o es despachado, como el que mencionabas tú, te desgarra y te duele. Es como si se fuese un amigo, ¿no? O si se fuese un familiar. sí, es O terrible, sea, terrible, sobre todo porque, insisto, si tú, este es tu primer libro de Mankel, no te va a afectar de la misma forma. ujú. Imposible, imposible. Pero si vienes leyendo a Mankel desde el primero, obviamente que sí. Sí, Ahí es imposible que no. venías Tienes, construyendo esa tienes, relación. sí, tienes que venir, tienes que seguir leyendo. Genial. Por ejemplo, a ti te tocaría Los perros de Riga, que es el segundo. Ya. No quiero leerlo, voy a seguir. Yo creo que este año voy a leer El Muñeco de Nieve, que lo tengo por ahí atrás. Y voy a leer también a Mankel, uno o dos libritos de Mankel, para ponerme al día con Mankel es de la novela negra, el escritor que más me interesa desmenuzar. Pero eso. Muy, Voy yo muy ahora. bueno, man. Yo, yo leí hace poco, de hecho el último libro que leí antes de una investigación que estoy haciendo, pero después les explicaré eso, pero leí un libro de fantasía muy popular que yo tenía hace mucho tiempo muchas ganas de leer, porque es uno de los grandes nombres, ¿no? De la fantasía contemporánea, ¿no? Y yo lo leí con expectativas altas, pero comedidas, ¿no? Y lo leí también porque en este afán literario que yo tengo de poder escribir una novela de literatura fantástica, tenía que pasar por los autores que de alguna forma son referencia y son referentes también para los autores contemporáneos. Y este autor sin duda es el gran referente de lo que se ha venido a llamar el Grim Dark o la fantasía oscura, ¿no? Y lo habíamos nombrado antes muy a la pasada en algunos capítulos, pero ahora finalmente tengo el libro acá y lo leí. Se trata de Joe Abercrombie y el primer libro de su trilogía, La Primera Ley, que se llama La Voz de la Espada, ¿no? Es un libro publicado por el Editorial Alianza. ¿Qué les puedo decir? O sea que es bueno. No estoy tan seguro. Uy, es que si lo publica Alianza, digo yo. Sí, ahí está la portada, muy bonita. Se nota que hay talento ahí. ¿Y qué me pasó con Abercrombie a mí? Todo lo que se A dice ver. de él es cierto, ¿no? Sí es una literatura más bien oscura. Ni tanto. Me parece un poco exagerado decir que el maestro del Grimdark tiene una literatura muy oscura, muy sórdida, porque a ratos me da la impresión de que George Martin ha escrito weas mucho más densas y mucho más oscuras que esta. Pero bueno, esto es solamente la primera novela de una trilogía dentro de un corpus literario que comprende otras sagas y otras novelas, entonces no quiero ser tan taxativo con mi opinión. Pero tengo que decir que fue una desilusión. Fue una desilusión porque y va a parecer que soy un tipo muy quisquilloso porque también me he referido a Brandon Sanderson en términos no muy laudatorios, ¿no? Eh, pero sí me parece a mí que Sanderson es un escritor de fantasía más versado y mucho más interesante que Abercrombie. ¿Qué me pasó con Abercrombie? No quiero ser injusto tampoco. Que me pasa que su estilo, la parquedad de su estilo, me genera un rechazo asqueroso. Me genera un rechazo. Quizás la palabra es un poco fuerte, pero me genera un rechazo profundo, ¿no? Porque no es un mal autor, pero siento que se pierde de pronto, ¿no? La capacidad de profundizar en los sentimientos y en la psiquis de los personajes cuando la parquedad permea todo lo que tú escribes. Está bien, sé parco en los momentos de acción, en los momentos de exposición, pero no lo seas cuando tienes que darme a entender de que un personaje está sufriendo, que un personaje está sintiendo cualquier tipo de sentimiento, ya sea lujuria, pasión, dolor, frustración, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando la parquedad se transforma en una dictadura del estilo, a mí eso me genera rechazo, ¿no? Y en ese sentido, yo Abercrombie es parco en extremo. Ahora bien, la historia en sí me pareció también no muy bien lograda, ¿no? El primer 70% de la novela, no, el primer 50% de la novela me pareció más bien... O sea, y te juro que yo lo estaba leyendo y me daba cabezazos de repente, porque no me estaba como... Porque no era tan estimulante, ¿no? Pero tengo que ser justo. El último tercio o el último 40% de la novela pesca y se pone muy entretenida. Los personajes empiezan a mostrar más de sí mismos, ¿no? A ese afán por ser oscuro también se va sumando cierto humorismo que refresca de alguna manera la lectura. Y creo que el último 40% de la novela es sin duda lo mejor de la novela, ¿no? ¿Qué puedo decir?
En general, fue una desilusión, pero no fue una desilusión tan grave, no fue una patada en el estómago, ¿no? Probablemente lo vaya a seguir leyendo, y digo probablemente porque no estoy seguro. Pero sí pienso, ¿no? Que el reconocimiento a Abercrombie es un poquito injustificado, ¿no? Me parece que Sanderson en ese sentido es mejor, es un autor mucho más interesante y mucho más entretenido. Pero cuando Abercrombie brilla bien, ¿no? Eso quería decir, ¿no? Porque no quiero mencionar asuntos de la novela, para no adentrarme en spoilers, pero sí fue una desilusión. Yo llegué a él con mucha expectativa, eso ya es problema mío, ¿no? Claro. Y salí de él más bien, no sé si desilusionado, una palabra muy fuerte, pero cauto. ¿Es como su gran obra? Se supone que la primera ley, que es una trilogía, es como su gran trilogía, ¿no? Es lo que lo catapultó a la fama y es por lo que es más conocido, ¿no? Ya. Así que nada, yo no sé cómo serán el resto del libro. Y además hay personajes interesantes. Para no ser tan negativo, por ejemplo, la novela se narra a través de los ojos de 3 personajes, ¿no? Y uno de estos 3 personajes es un tipo que es un tullido, ¿no? Es un tipo con con un problema físico, ¿no? Que producto de la guerra y producto de la tortura maneja un bastón, le faltan todos los dientes de adelante. Es atípico por un personaje, porque no es un personaje atractivo, ¿no? Desde el punto de vista visual, ¿no? Por lo general los personajes de fantasía son héroes, weones muy gallardos, muy bellos, muy bacanes, o weones con muchas habilidades, ¿no? Que a pesar de que podrían tener cierto trasfondo más bien duro y dramático, siempre son tipos con muchas habilidades, muy bacanes, ¿no? Acá no, los personajes son personajes con demasiadas fallas, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los personajes principales es una falla misma, ¿no? Que es este tipo que se llama Glokta, ¿no? Así que nada, yo salí desilusionado de la lectura de este libro, pero guardo cierto recato con los libros siguientes, porque podría ser... Porque acá está el humus de alguna forma, acá está la base de una gran historia, ¿no? Y está la base de grandes personajes. Vamos a ver si eso pasa en los libros siguientes, ¿no? Eso, La voz de las espadas, Joe Abercrombie. Y ya para finalizar más brevemente, no sé si lo mencioné, lo mencioné antes. Digo brevemente con algo de pesar, porque yo creo que este es uno de los mejores libros que yo he leído en el último tiempo. Sin duda es uno de los libros que más me ha marcado, ¿no? Porque de alguna forma es un libro que a mí me hubiese gustado escribir, ¿no? Así como... ¿cómo se llama este tipo? Como William Faulkner en algún momento. William Faulkner, el gran novelista norteamericano que influyó que es prácticamente el creador del realismo mágico. Y que influyó tanto en los autores del realismo mágico latinoamericano. Alguna vez Faulkner dijo que a él le hubiese gustado escribir Moby Dick de Herman Melville, la gran novela norteamericana. Bueno, a Claudio Marín, a mí, me hubiese gustado mucho escribir Piranesi de Susanna Clarke. Es un gran libro, weón. Susanna Clarke es conocida mundialmente por una novela que escribió hace unos años que se llama... algo del Doctor Strange y el señor Morrell, o la vida del Doctor Strange y el señor Morrell, Norrell, algo así, no lo he leído. Jonathan Strange y el señor Norrell, ¿no? Del año 2004, acá atrás está. Ella se hizo conocida por esa novela, ¿no? Que fue adaptada a una serie de televisión que yo no he visto. Y yo la tenía en el radar, pero hace unos años yo me enteré de que escribió esta novela, y cuando leí de qué se trataba la novela, yo dije, no, esa weá la tengo que leer porque me llama mucho la atención la premisa, ¿no? Básicamente se trata de un tipo que vive en una especie de laberinto, que es una casa que da la impresión de que tiene habitaciones infinitas, ¿no? Y el trabajo de este tipo, que se llama Piranesi, es ir por cada una de estas habitaciones e investigarla, ¿no? Y él va tomando nota de lo que encuentra en cada una de estas habitaciones. Habitaciones que son muy particulares, están llenas de escaleras, balaustradas, ¿no? Hay siempre filas de estatuas, ¿no? Y cada una de estas estatuas representa distintas escenas, ¿no? Ya sea mitológicas como escenas de la vida natural o la vida rural, ¿no? Además hay un mar dentro de esta especie de edificio, construcción infinita, que se va desplazando de repente por las habitaciones como si fuese una especie de marea o marejada. Entonces es todo muy misterioso, ¿no? No quiero entrar en spoilers porque si yo les revelo de qué se trata y cómo se resuelve la novela, les destruyo la novela. Pero es una novela interesante, ¿no? Y que cuando yo me enteré de la premisa y a la medida que le iba leyendo, yo dije, esto es muy Borges, güey. Porque tiene mucha influencia de Borges, especialmente de la Biblioteca de Babel, ¿no? Y la Casa Asterión, ¿no? La Biblioteca de Babel es este relato de Borges donde él habla de una especie de biblioteca infinita
que está compuesta de infinita cantidad de libros, ¿no? Y estas locuras metafísicas que escribía Borges, ¿no? Y La Casa de Asterión es un relato que escribió Borges, pero desde el punto de... O sea, sobre el tema del Minotauro, pero desde el punto de vista del Minotauro, ¿no? O sea, ya no vemos la historia del Minotauro o la leyenda del Minotauro desde el punto de vista de Teseo, sino que lo vemos desde el punto de vista del Minotauro, ¿no? Y esto... Interesante eso. Sí, y esto, les juro que no me estoy cachiporreando con lo que les voy a decir, pero mientras yo leía esto, yo me di cuenta, bueno, es evidente que esto está influido por Borges, ¿no? Y después, cuando terminé la novela, leí una entrevista de la autora y menciona esos dos relatos, weón, te lo juro. Dice, yo cuando era más joven leí La Biblioteca de Babel y leí La Casa de Asterión, y eso me inspiró de alguna forma para escribir Piranesi, weón. Entonces... Qué buena que lo pudiste identificar mientras lo leía y sin saber antes... Sí, es locura. Y porque sentía, y por eso digo que es una novela que me hubiese gustado escribir a mí, porque de alguna forma están los temas, está el estilo, ¿no? Y está la manera de hacer literatura que a mí me gusta, ¿no? Así que tengo que poner esta lectura como una de las grandes lecturas de este año para mí. Sus méritos literarios son evidentes. No he hablado del estilo, pero el estilo de Susana Clark es exquisito, es simple, pero muy sugerente. A ratos poético cuando tiene que serlo, pero por lo general es directo, ¿no? Así que se las recomiendo mucho. Piranesi, una gran novela. Una gran novela. Y ya para finalizar, esto sí que es muy breve. Estoy leyendo. Leí una colección de 7 relatos de Giovanni Papini. O Papini, no, Papini. Papini sería como en francés y Papini era italiano, ¿no? Giovanni Papini que también lo quiero... No quiero ser latero, pero también lo quiero vincular con Borges porque Borges es un autor muy idiosincrático, ¿no? Es un autor muy particular. No hay muchos autores como Borges, ¿no? De hecho, casi no hay, ¿no? Pero me atrevería a decir que Papini, por lo menos temáticamente, es uno de los autores más cercanos a eso, ¿no? El estilo de Papini con el de Borges son completamente distintos, ¿no? Pero temáticamente hay muchas cosas acá que yo diría, estos temas al menos son temas que Borges podría haber tratado también, ¿no? No quiero sonar tan repetitivo con Borges, pero para poder alabar a Papini por su propia obra y por sus propios méritos, quiero decir que me gustó mucho. Quiero decir que es extraordinario, que sus temáticas apelan mucho a mí. Hay mucha metafísica, hay mucha filosofía, pero también hay temas también más bien librescos o literarios, ¿no? Se lo recomiendo mucho. Hay un relato acá que tiene que ver con lo que yo estoy escribiendo ahora, que se llama La última visita del caballero enfermo, que se los recomiendo mucho. Es un relato extraordinario de fantasía, ¿no? Pero nada, Giovanni Papini, escritor italiano, extraordinario. Muy recomendado. Y eso es lo que yo he estado leyendo, ¿no? Eso es lo que yo he estado leyendo. Buenísimo. Sí, yo creo que con eso cerramos, maestro. Buenísimo. Sí. Cuéntenos ustedes también. Nos gustaría saber, a mí me gustaría saber, Claudio, sé que también, qué han estado leyendo, qué están leyendo ahora, si han leído alguno de los autores que hemos mencionado. Si no, como siempre, los libros que recomendamos, no así yo... no así yo, a ver, van a estar en la lista de los recomendados de Busca Libre, de los que mencionamos aquí, los que hemos mencionado en la primera temporada y el capítulo pasado también. Sí. Así que eso, bueno, si llegaron hasta aquí, dejen un comentario. ¿Qué pueden dejar? Pueden dejar unas banderas chilenas, de lo mismo que no sea chileno. Eso. Si no eres chileno, pon una bandera de tu país y al lado una bandera chilena. Eso. Para saber si llegaron hasta aquí. Y para saber de qué países son los que nos escuchan, ven. Bueno, si no están suscritos, obviamente los invitamos a suscribirse. Vamos a tratar de ser más constantes ahora en subir capítulos todos los domingos. Y darle me gusta a este video para que siga creciendo este humilde podcast de literatura. Sí. Me sumo a lo que dice Danilo. Lo mismo, si les gustó el video, si les gustó este comentario que hicimos sobre algunos autores chilenos y algunas cosas que hemos estado leyendo, por favor dejen su like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Nosotros habíamos dicho, habíamos como tirado por ahí que queríamos empezar a leer los comentarios que ustedes nos dejaban en los videos, en los capítulos siguientes. Así que dejen sus comentarios y sus preguntas. Como una mini sección de agarrar quizá algún comentario largo que dé para debate, porque a veces responder ahí mismo en el chat no es como lo ideal, si se quiere, sino que igual como da para profundizar un poquito más. Entonces nosotros ahora menos van a querer comentar porque vamos a tomar un comentario pero siéntanse en confianza si al final de este podcast
Sí. Es como de amigos. Exacto. Dejen sus comentarios y si nos dejan algunas preguntas interesantes, probablemente las recogeremos y las responderemos en el siguiente episodio. Pero eso, gente. Totalmente. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Que estén súper, Nos súper. vemos el otro Adiós. domingo con un capítulo más. Chau, chau. Chau, chau.